En 1936, una de las revistas más influyentes de esa época, el Literary Digest, se propuso algo gigante. Querían predecir quién iba a ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Claro, un reto enorme en ese momento. Enorme. Y para no dejar, digamos, ningún margen de duda, enviaron, escucha esto, 10 millones de cuestionarios por correo. 10 millones. Es una locura logística. Totalmente. Y lograron que más de 2 millones de personas respondieran, o sea, una montaña de datos. Y los resultados indicaban una victoria aplastante para el candidato republicano, Alf Landon. Ajá, pero la historia no terminó ahí, ¿verdad? No, para nada. Por el otro lado, tenías a un joven encuestador llamado George Gallup, que hizo su propio estudio. Él entrevistó a solo 50,000 personas y predijo que Franklin D. Roosevelt iba a ganar, y por mucho. Y cuando contaron los votos reales, Roosevelt arrasó. O sea, la revista con sus 2 millones de respuestas se equivocó de una manera monumental. Y Gallup, consultando a una fracción diminuta, acertó con una precisión quirúrgica. y fíjate que ese caso histórico ilustra perfectamente el corazón del problema científico del que vamos a hablar hoy. Porque tendemos a pensar que en la recolección de datos, más cantidad siempre equivale a mejor calidad. O sea, asumimos que preguntarle a 2 millones de personas obviamente te va a dar una imagen más clara que preguntarle a 50,000. Exacto. Pero la ciencia de los datos no funciona simplemente amontonando números brutos, no. Funciona mediante una arquitectura matemática y metodológica que es súper estricta. Lo que destruyó la credibilidad de esa revista no fue la falta de datos, sino una falla profunda en cómo seleccionaron a esa gente. Y precisamente esa arquitectura metodológica es el centro de nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar los cimientos de cómo la ciencia afirma conocer verdades sobre, no sé, grupos inmensos de personas o fenómenos, sin tener que analizarlos uno por uno. Es un tema fascinante y muy necesario para desarrollar un buen pensamiento crítico. Sí, y para esta inmersión nos estamos basando en unos apuntes universitarios súper detallados de una clase de metodología de la investigación científica. Específicamente, son de la UCES, elaborados por el profesor William Castillo González. Un material muy sólido, pedagógicamente hablando. Tal cual. Y el objetivo de analizar este texto no es simplemente repasar definiciones aburridas, sino equipar a quienes nos escuchan con herramientas analíticas, para que puedan desarmar cualquier estudio, encuesta o titular de noticias. Y así comprender si esas conclusiones realmente tienen peso o si están construidas sobre un castillo de naipes estadístico. Exacto. Entonces, para lograr esa lectura crítica, yo diría que el primer paso indispensable es desmontar el concepto de población. Claro, porque en el lenguaje de todos los días usamos esa palabra para referirnos a la gente de un país, de una ciudad, los habitantes, digamos. Ajá. Pero en el contexto de la investigación científica, como detallan los apuntes, la población de estudio, o el universo, es una construcción mucho más abstracta. Sí, se refiere a la totalidad de los elementos, individuos o unidades de observación que comparten características específicas y que están situadas en un espacio y un tiempo muy bien delimitados. O sea, todo el grupo al que se le dirige una pregunta de investigación, ¿no? Exactamente, traza alrededor de su objeto de estudio. Y es una distinción clave, porque significa que la población de un estudio no necesariamente respira. ¿Cómo así? A ver, dame un ejemplo. O sea, si la pregunta de investigación analiza la tasa de fallas en los frenos de cierto modelo de auto fabricado en 2024... Ah, claro. La población son todas las unidades físicas de ese auto ensambladas ese año. Exacto. O si el estudio analiza el impacto de la inflación en los contratos de alquiler, la población son esos documentos legales firmados en un periodo específico. No son personas. Totalmente. Pero una vez que tienes ese límite trazado, te topas de frente con el gran muro logístico. El problema de medirlo todo. Exacto. Porque, idealmente, para tener una respuesta irrefutable sobre lo que sea, el método científico te exigiría medir absolutamente todas las unidades de esa población, lo que conocemos como un censo. Pero, a ver, en la vida real, eso es casi siempre imposible. Es que la realidad material te pone barreras que no puedes saltar. Abarcar un universo completo exige recursos económicos colosales. Y un ejército de investigadores. Y tiempo. Sobre todo tiempo, ¿no? Ni hablar del tiempo.
Imagínate para cuando un equipo logre medir, digamos, el nivel de colesterol de todos los oficinistas de una capital grande, ya habrían pasado años. Y los datos de las primeras personas que me diste ya no sirven, ya están obsoletos. Porque bueno, las condiciones cambian mientras mides. Tal cual. Ese obstáculo insalvable es justamente lo que da origen a la muestra, que es en esencia el atajo oficial y validado por la matemática que usa la ciencia. Y para visualizar la mecánica detrás de este atajo, me gusta pensar en una analogía cotidiana. Imaginemos que tienes que preparar una olla gigante de sopa para un banquete de 1000 personas. Ok, me da un poco de hambre, pero te sigo. Bueno, el cocinero necesita saber si el nivel de sal está bien. Obviamente, no se va a tomar los 100 litros de sopa para comprobarlo. Sería absurdo, y se quedaría sin sopa para el banquete. Exacto. Lo que hace es agarrar una simple cucharada y probarla. Bueno, esa cucharada es la muestra. Me encanta esa imagen. Y le permite obtener la información crítica de toda la olla ahorrando tiempo y sin gastarse todo el recurso. Pero leyendo los textos metodológicos, la gran pregunta que surge es, ¿cómo justificas matemáticamente que una cucharada tan chiquita hable por 100 litros de líquido? Bueno, esa justificación está en un principio llamado extrapolación, y sobre todo en el concepto del margen de error. A ver, explícanos eso un poco más. La mecánica matemática, que se respalda en la ley de los grandes números, te dice que no necesitas probar un porcentaje fijo de la olla para conocer el sabor. O sea, la certidumbre no sube en línea recta junto con el tamaño de la población. O sea, llega un punto en que agregar más datos no cambia mucho la película. Exacto. Una vez que alcanzas un tamaño de muestra que es estadísticamente significativo, añadir a 1000 personas más apenas te va a dar información nueva. Ah, claro. Pero ojo, la ciencia es súper humilde en esta parte. Jamás te va a decir que el resultado de la muestra es idéntico, 100% igual al de la población total. Siempre te dan ese famoso más o menos 3%, ¿no? Ese mismo. Siempre asume y declara un margen de variación. Es certidumbre construida dentro de una incertidumbre calculada. La analogía de la sopa que no podemos ignorar. ¿Cuál? Que si la sopa no se revuelve, toda la sal se queda abajo. O sea, si el cocinero mete la cuchara por encimita, va a probar pura agua desabrida. Y va a deducir, de forma totalmente errónea, que a toda la olla le falta sal. Exactamente. Este problema de sacar solo caldo nos lleva a la forma en que los investigadores tienen que filtrar el universo, para asegurarse de que la muestra de verdad sirva. Y el material de la UCES que estamos revisando describe este proceso de filtrado como un embudo de 3 niveles poblacionales que es clave para llevar la teoría al mundo real. Empecemos por la parte más ancha del embudo. Dale. El nivel más amplio es la población blanco. Este es un concepto puramente teórico. Representa a todos los individuos en el universo a los que, en un mundo ideal, querrías generalizar tus resultados. Por ejemplo, todos los adolescentes del mundo que usan redes sociales. Exacto. Pero como eso es totalmente inabarcable, la investigación tiene que bajar al segundo nivel, que es la población accesible. Que vendría a ser la porción de esa población blanco que físicamente está al alcance de los investigadores, ¿cierto? Porque tienes limitaciones de geografía, de tiempo, de plata. Tal cual. Pasamos de todos los adolescentes del mundo a, digamos, los adolescentes inscritos en 5 secundarias públicas de esta ciudad en este año escolar. Ajá. ¿Y el tercer nivel? El tercer nivel, ya lo más angosto del embudo, es la muestra. Es el subgrupo definitivo de personas que de verdad van a participar en el estudio. Los que van a llenar la encuesta o recibir el tratamiento. Pero a ver, aquí te hago de abogado del diablo. Si seguimos reduciendo y reduciendo el grupo a solo los que son accesibles, ¿no corremos un riesgo enorme? ¿Riesgo de qué tipo? De crear una burbuja. O sea, un grupo aislado que ya no se parece en nada a la población blanca original. Es un peligro metodológico muy grave, sí. Porque si esas 5 secundarias resulta que están en los barrios más ricos de la ciudad, el acceso a la tecnología que tengan esos chicos no va a reflejar para nada la realidad de todo el país. Totalmente de acuerdo. Y para evitar que este embudo destruya la utilidad del estudio, los investigadores usan un escudo protector que se llama representatividad. Volviendo a la sopa. Para que la cucharada sirva, tiene que tener la misma proporción exacta de caldo, fideos y verduritas, que tiene la olla completa. Esa es la representación perfecta. Y lograr esa representatividad te exige poner reglas muy estrictas antes de siquiera empezar a elegir a la gente.
Ah, te refieres a los criterios de inclusión y exclusión. Esos mismos. Y ojo, no son sugerencias, son parámetros innegociables del estudio. Los criterios de inclusión te definen las características obligatorias para poder participar. Aseguran que la persona realmente sea parte de tu población de interés. Exacto. Pero los criterios de exclusión son todavía más interesantes. Sirven para eliminar a individuos que, aunque cumplen con la inclusión, tienen otras variables externas que podrían ensuciar los datos. A ver, danos un ejemplo clínico de eso, que siempre aclara mucho. Suponamos que estás probando un nuevo fármaco para bajar la presión arterial. Un criterio de exclusión clarísimo sería dejar fuera a pacientes que, además de hipertensión, tengan enfermedades renales severas. Claro, porque el problema del riñón alteraría cómo el cuerpo procesa la pastilla. Exactamente. Y eso arruinaría tu capacidad de medir el impacto real del medicamento en la presión. Tiene todo el sentido. Ahora, digamos que ya tienes las reglas del juego clarísimas, sobre quién entra y quién no. El siguiente gran desafío es la selección física. Sí. ¿Cómo eliges a esas personas específicas entre todos los que están disponibles? Bueno, el documento de la clase destaca que el estándar de oro absoluto en la ciencia es el muestreo probabilístico. Que se basa puramente en la selección aleatoria. Exacto. Significa que absolutamente todos los elementos de la población accesible tienen la misma probabilidad matemática de ser elegidos. Cero sesgo humano. Es el equivalente a revolver la olla de sopa con muchísima fuerza antes de meter la cuchara. Y esa aleatoriedad es vital. Es lo que te permite calcular el margen de error del que hablábamos hace rato. ¿Usas algoritmos o tablas de números aleatorios para elegir gente de una lista completa? El famoso marco muestral. Así es. Pero, y aquí la cosa se pone difícil, la teoría de la probabilidad pura a veces choca, de frente contra la realidad del trabajo de campo. Hoy se choca violentamente. Porque no siempre vas a tener un registro oficial o una lista perfecta de la población que quieres estudiar. ¿Y ahí qué haces? Porque el estudio tiene que salir. Ahí es cuando los investigadores tienen que recurrir al muestreo no probabilístico, donde ya la selección no depende del azar matemático, sino del juicio del investigador o de qué tan accesibles sean los sujetos. Y dentro de estas técnicas no probabilísticas, los apuntes del profe Castillo González mencionan una que a mí me parece metodológicamente fascinante. El muestreo de bola de nieve, supongo. Ese mero es ideal para resolver el problema de las poblaciones ocultas. O sea, a simple vista parece un sistema de referidos de una empresa, ¿no? Sí, funciona un poco como una red de mercadeo. El investigador localiza a una sola persona, que cumple los criterios. La entrevista y al terminar le pide un favor. Le dice: oye, ¿me puedes contactar con otras personas de tu entorno que sean como tú? Exacto. Y esa segunda ola de personas trae a una tercera. Y la muestra empieza a crecer rodando literalmente como una bola de nieve. Y este mecanismo es vital cuando tu población es, digamos, marginal, está estigmatizada o se mantiene escondida a propósito. Claro, piensa en un estudio sobre trabajadores indocumentados. O sobre, no sé, una subcultura urbana muy cerrada y secreta. No hay un directorio telefónico donde pueda sacar nombres al azar para eso. Imposible. El acceso a esas comunidades depende 100% de la confianza. Al usar a alguien de adentro para reclutar al siguiente participante, el investigador básicamente está pidiendo prestada esa confianza. Pero a ver, si analizamos esto con una lupa un poco más crítica, usar la bola de nieve destruye por completo el principio de aleatoriedad del que hablábamos. Ah, absolutamente. Se pierde. Porque si le pido a un sujeto que traiga a sus conocidos, inevitablemente va a traer gente de su mismo nivel socioeconómico, con creencias parecidas, hábitos casi iguales. Sí, la muestra se vuelve homogénea súper rápido. Se sesga por la red social de esa primera persona. Y hablando estadísticamente, la objetividad probabilística desaparece por la ventana. O sea, pierdes la capacidad de extrapolación matemática. 100%. No puedes agarrar una muestra de bola de nieve y salir a decir en las noticias que el 40% de la población nacional hace tal cosa. Sería mentir. Totalmente. Pero, y esto es lo que subraya el material de la clase, el muestreo no probabilístico no busca medir frecuencias exactas para proyectarlas. Su superpoder está en la investigación cualitativa y exploratoria. O sea, cuando un fenómeno es totalmente desconocido, no. Exacto.
El simple hecho de probar que existe, de entender sus dinámicas por dentro o mapear cómo se relaciona esta gente, ya tiene un valor científico enorme. Es como enviar una sonda exploratoria a un planeta desconocido solo para ver si vale la pena organizar una misión más grande después. Es una herramienta para dar profundidad y contexto, no amplitud estadística. Esa es la metáfora perfecta. Pero bueno, incluso entendiendo cuándo usar cada herramienta, todo este proceso de muestreo es un campo minado. Lleno de trampas invisibles. Y el documento hace una disección súper rigurosa de lo que pasa cuando el diseño metodológico falla. Categoriza estos tropiezos en 3 errores críticos. Vamos con el primero, que es el error de especificación de la población. Esto pasa súper temprano, en la fase puramente de concepto, ¿no? Sí, pasa cuando el equipo de investigadores no alinea bien su pregunta principal con el grupo demográfico que realmente puede responderla. O sea, le preguntan a la gente equivocada. Exacto. Imagina que quieres medir qué tan satisfecha está la gente con una nueva marca de comida para perros. Ok. Si defines tu población como cualquier persona que entra a un supermercado, estás cometiendo un error de especificación gigante. Tu población objetivo debería ser estrictamente los dueños de perros que además hacen las compras de su casa. Claro, porque si le preguntas a alguien que tiene gatos o que no tiene mascotas, todo tu cálculo posterior, por más bonito que sea, no sirve de nada. Va a ser inútil. Ese es el primer error. El segundo tropiezo es el error en el marco de la muestra. Y la mecánica de este error me parece fascinante porque es puramente logística. Es un fallo en los cimientos. Exacto. Dijimos que el marco muestral es la lista física, la base de datos de donde vas a sacar los nombres al azar. Bueno, el error ocurre cuando esa lista no coincide con la población accesible real y dejas fuera ciertos grupos de manera sistemática. Y esto nos lleva de vuelta al inicio, de lleno al desastre de la revista Literary Digest en el 36. Es la conexión perfecta. A ver, la revista hizo bien su primera parte. Definió su pregunta y quería encuestar a los votantes de Estados Unidos. Su error, el error catastrófico, fue su marco muestral. ¿De dónde sacaron esos 10 millones de direcciones para mandar las cartas? La sacaron de registros de dueños de automóviles y de directorios telefónicos. ¿Y cuál era el problema en 1936? Estaban en plena Gran Depresión. Tener un auto o un teléfono en tu casa era un lujo extremo. Un lujo casi exclusivo de las clases más altas, que, oh sorpresa, tendían a votar por el Partido Republicano. Exactamente. Su lista excluyó estructuralmente a toda la clase trabajadora y de bajos ingresos, que apoyaba masivamente a Roosevelt. La moraleja es que la aleatoriedad no sirve absolutamente de nada si la lista de la que haces el sorteo ya está corrompida desde el principio. ¡Qué locura! Es un fallo de diseño logístico brutal. Pero el tercer error detallado en los apuntes es, yo creo, el más común hoy en día, en plena era de las redes sociales. ¿El error de selección? Este error se activa cuando la participación en el estudio ya no la controla el investigador, sino que queda a total discreción del participante. Es la famosa autoselección. Y vulnera la regla de oro. Claro, porque ya no todos tienen la misma probabilidad de participar. Solo entran los que activamente tienen ganas de hacerlo. Y el impacto de la autoselección en los datos es devastador. Para ilustrarlo, basta con mirar cualquier encuesta en Twitter o en un canal de noticias donde le piden al público que vote sobre una ley polémica. Uy, sí. Los que se toman el tiempo de frenar lo que están haciendo, entrar al link y dejar un comentario largo, rara vez representan lo que siente la persona promedio. Generalmente son los que están en los extremos emocionales, ¿no? Los que están furiosos o los que defienden la ley a muerte. Exacto. La inmensa mayoría de la población, que tal vez tiene una opinión más modelada, o que simplemente no le importa tanto el tema, se queda en silencio, no votan. Pero claro, cuando publican los resultados en la tele, dicen que el 90% rechaza la medida. Y proyectan esta ilusión de un consenso abrumador. O de una polarización extrema. Que en realidad solo refleja el estado de ánimo de la minoría más ruidosa de Internet. El error de selección convierte lo que debería ser un termómetro social en un simple amplificador de indignación. Y este análisis anatómico del error demuestra por qué exigir una buena metodología es nuestra única defensa real contra la desinformación. Totalmente. Entender que no todas las muestras valen lo mismo te ayuda a desmontar titulares engañosos.
Si un estudio no te dice claramente cuáles fueron sus criterios de inclusión, o si usó encuestas de autoselección en Internet, sus conclusiones no tienen validez científica, por más gráficas bonitas que te pongan. Al final, el conocimiento de estos apuntes del profe Castillo González va mucho más allá del aula universitaria. Comprender esa fricción entre la población blanco y la muestra es una herramienta de supervivencia, casi. Es pensamiento crítico puro y duro. Cambia radicalmente cómo consumimos información. La próxima vez que quienes nos escuchan vean una estadística gigante, la reacción automática ya no va a ser decir, ok, va a ser escepticismo metodológico. Se van a preguntar quién estaba en esa olla de sopa, si la lista de ingredientes estaba sesgada y cómo exactamente metieron la cuchara. Es un cambio de perspectiva profundo. Pasar de ser simples consumidores pasivos a ser auditores de la metodología. Y eso asegura que la información con la que tomamos decisiones de salud o de política venga de procesos rigurosos. Y no de falacias estadísticas empaquetadas como verdades absolutas. Exactamente. Y bueno, para cerrar esta inmersión, vale la pena dejar a nuestra audiencia con un ejercicio mental, inspirado directamente en los desafíos de la clase que analizamos hoy. A ver, ¿cuál es el reto? Imagínense esto. Si tuvieran la inmensa responsabilidad de diseñar mañana un estudio nacional sobre el impacto real de una nueva política de salud pública en un país enorme y diverso. Con realidades económicas y geográficas muy distintas. Exacto. ¿Cómo tomarían la decisión técnica entre usar un muestreo estratificado para asegurar que cada grupo esté representado, frente a un muestreo por conglomerados para resolver la imposibilidad de viajar a cada rincón del país? Es un dilema logístico y matemático súper complejo. Es una pregunta que invita a seguir aplicando la lupa científica a los enredos del mundo real. Ha sido una charla increíble. Igualmente, un gusto desmenuzar esto. Nos vemos en la próxima inmersión.